La traición no llegó con un rugido, sino con el silencio. En el instante en que el sol caía sobre la sabana reseca, el león entendió que estaba solo. Las sombras de su propia manada se alejaban sin mirar atrás, dejando tras de sí polvo, huellas borradas y una sentencia invisible. No hubo pelea, no hubo advertencia, solo el vacío brutal de ser rechazado por aquellos con quienes había cazado, dormido y sangrado. En la selva, ser abandonado no es un castigo emocional, es una condena a muerte lenta. Su cuerpo aún estaba marcado por cicatrices recientes, heridas abiertas que la manada había decidido no esperar a que sanaran. El olor de su sangre quedó flotando en el aire, llamando a hienas, buitres y enemigos invisibles. Cada paso que daba era un recordatorio del error que había cometido, del instante exacto en que dejó de ser útil. En la ley salvaje, la lealtad dura solo mientras la fuerza acompaña. Cuando ésta falla, la traición se convierte en norma. La noche cayó como una trampa cerrándose. Los sonidos de la selva se multiplicaron, ramas quebrándose, respiraciones ajenas, risas lejanas de depredadores que ya sabían que había un rey sin reino vagando en la oscuridad. El león bajó la cabeza, no por miedo, sino para esconder la rabia que le quemaba el pecho. No iba a morir huyendo. Si la selva quería su vida, tendría que arrancársela. El hambre empezó a morder antes que cualquier enemigo. Cada músculo temblaba, cada respiración pesaba como una carga imposible. Recordó los días de abundancia, las cacerías en grupo, el calor de los cuerpos al dormir. Todo eso había terminado. Ahora, cada decisión sería individual, cada error definitivo. En ese infierno verde, no había segundas oportunidades. Traicionado, herido y solo, el león avanzó hacia lo desconocido. No sabía si encontraría comida, refugio o una muerte violenta antes del amanecer, pero algo dentro de él se negó a apagarse. Porque incluso en el corazón del mayor infierno de la selva, hay bestias que no nacieron para rendirse, sino para desafiar a la muerte cara a cara. Mientras este león avanzaba entre la hierba cortante y los árboles retorcidos, alguien, en algún lugar del mundo, estaba a punto de presenciar su caída o su renacimiento. Desde las pantallas encendidas en Ciudad de México, los auriculares ajustados en Madrid, hasta una familia reunida en una sala silenciosa en Buenos Aires, miles de ojos observan sin saberlo el inicio de una historia que no ofrece comodidad. Esta no es una fábula amable, es una crónica cruda de supervivencia, contada desde las entrañas de la selva. Aquí no hay héroes perfectos ni finales garantizados. Solo un león expulsado de todo lo que conocía, obligado a reinventarse en un territorio donde el error se paga con la vida. Cada paso que dará estará marcado por decisiones imposibles, encuentros violentos y noches donde el miedo respira a centímetros de su cuello. La selva no perdona la debilidad, pero tampoco olvida a quienes se niegan a caer. Si estás viendo esta historia desde Colombia, Chile, Perú, España o cualquier rincón del mundo, quiero que te quedes hasta el final, porque lo que este león enfrentará no es solo el hambre o los depredadores, sino algo más profundo, la lucha por no perder su identidad cuando todo le ha sido arrebatado. Esta historia no se mira, se sobrevive junto a él. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu apoyo permite que estas historias sigan naciendo y que la voz de la selva llegue cada vez más lejos. Además, quiero leerte. ¿Crees que un león traicionado puede volver a levantarse? Respira hondo. Lo peor aún no ha comenzado. La selva ya ha abierto sus fauces, y el primer capítulo está a punto de devorarlo todo. El amanecer no trajo alivio. La luz reveló la magnitud del abandono. Frente al león se extendía un territorio que no reconocía como propio. Marcas de otros machos en los troncos, olores extraños impregnados en la tierra húmeda, senderos que no conducían a ningún recuerdo. Cada paso que daba fuera de las fronteras de su antigua manada era una invasión silenciosa.
una provocación directa a enemigos invisibles que patrullaban con paciencia. El dolor en su costado izquierdo se intensificó cuando intentó acelerar el paso. La herida, resultado de una pelea anterior por liderazgo, aún supuraba. No había lenguas amigas para limpiarla, ni cuerpos cercanos para protegerlo mientras descansaba. Ahora, incluso detenerse unos minutos era una apuesta mortal. El león avanzaba encorvado, no por sumisión, sino para proteger lo poco que le quedaba de fuerza. El hambre comenzó a distorsionar su percepción. Las sombras parecían moverse, los sonidos se amplificaban hasta convertirse en amenazas constantes. Vio una gacela a lo lejos, pero supo de inmediato que no podría alcanzarla. Solo. Herido. Exhausto. Cazar sin apoyo no era solo difícil, era casi imposible. Aún así, su estómago rugió como si desafiara a la realidad. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el calor se volvió insoportable. El león buscó refugio bajo un árbol retorcido, consciente de que el descanso también lo hacía vulnerable. Se tumbó apenas unos segundos, con los ojos entreabiertos, las orejas tensas, listo para levantarse si la muerte se acercaba con pasos suaves. En la selva, cerrar los ojos por completo es un lujo que los exiliados no pueden permitirse. Un olor lo sacó de su letargo. Hienas. No una, ni dos. Varias. No las veía aún, pero sabía que lo habían detectado. Las hienas no atacan por honor, atacan por cálculo. Rodean, esperan, prueban. El león se puso en pie con esfuerzo, mostrando los colmillos, inflando el pecho aunque el cuerpo gritara rendición. No iba a caer sin dejar claro que aún era peligroso. Las risas quebradas comenzaron a escucharse a su alrededor. Las hienas se movían entre los arbustos, fuera de su campo visual, pero cada sonido era una aguja clavándose en su mente. Sabían que estaba solo, sabían que sangraba, y, aún así, dudaban, porque incluso un león roto puede matar. Esa duda fue su primer triunfo desde la traición. El enfrentamiento no ocurrió, no aún. Las hienas se retiraron lentamente, dejando una advertencia flotando en el aire. Volverían. Siempre vuelven. El león permaneció inmóvil varios minutos después, asegurándose de que la amenaza se hubiera disipado. Cuando finalmente avanzó, lo hizo con un objetivo claro: encontrar agua antes de que su cuerpo colapsara. El río apareció como una promesa peligrosa. El agua atrae vida y muerte. Mientras bebía con cuidado, observó la superficie, atento a cualquier movimiento. Cocodrilos, otros depredadores, competidores desesperados como él. Cada sorbo era una negociación con el riesgo. Pero sin agua, no habría mañana. Al levantar la cabeza, vio algo que no esperaba. Huellas frescas de otro león, más grande, más fuerte. El territorio no estaba vacío. El exilio apenas comenzaba, y ya se encontraba en el dominio de un enemigo que no tendría compasión. Su respiración se volvió pesada. Retroceder no era una opción. Avanzar tampoco era seguro. Con el cuerpo al límite y el espíritu golpeado, el león tomó una decisión silenciosa. No huiría. No se escondería para morir lentamente. Si este nuevo infierno exigía lucha, entonces aprendería a sobrevivir solo. La selva lo había traicionado una vez, no volvería a rogarle misericordia. El olor del otro macho no desaparecía. Se pegaba a la tierra, a los arbustos, al aire mismo que el león respiraba. Era una fragancia pesada, dominante, marcada con orina fresca y arañazos profundos en los troncos. Cada señal gritaba una advertencia clara: no perteneces aquí. Pero el exiliado avanzó igual, consciente de que el retroceso lo devolvería a un vacío aún más mortal. El cansancio comenzó a cobrar un precio brutal. Sus patas temblaban y cada músculo parecía trabajar contra él. No era solo el cuerpo el que estaba agotado, sino la mente. La traición había dejado una grieta invisible que drenaba su voluntad. Aún así, siguió caminando. Detenerse significaba ser alcanzado por aquello que lo acechaba desde las sombras. Al caer la tarde,
Escuchó el rugido. Profundo. Seguro. No era un desafío al azar, era una declaración de poder. El macho dominante estaba cerca, patrullando su reino con la certeza de quien nunca ha sido expulsado. El sonido atravesó al león como una lanza, recordándole lo que había perdido y lo que jamás le sería regalado de nuevo. Se ocultó entre la vegetación espesa, controlando la respiración. Desde allí lo vio, grande, con la melena oscura y el cuerpo intacto, sin marcas de derrota. Caminaba con calma, sabiendo que nadie se atrevería a enfrentarlo. El exiliado no sintió miedo. Sintió cálculo. Sabía que un enfrentamiento directo sería su final. La noche cayó rápido, envolviendo la selva en un manto de sonidos inquietantes. Insectos, aves nocturnas, pasos invisibles. El león se movía despacio, evitando ramas secas, usando la oscuridad como aliada. Cada decisión era una apuesta contra la muerte. No buscaba dominar ese territorio, solo sobrevivirlo. El hambre se volvió insoportable. Encontró restos de una presa abandonada, huesos, piel desgarrada, carne casi inexistente. Aún así, se lanzó sobre ellos. No había dignidad en ese acto, solo necesidad. Mientras mordía, sus oídos no dejaron de vigilar. Comer sin protección era uno de los momentos más peligrosos para un león solitario. Un ruido repentino lo hizo retroceder. No era el macho dominante. Eran chacales, observando desde lejos, esperando su oportunidad. Demasiados para ignorarlos, pero no suficientes para atacarlo. El león gruñó con lo poco que le quedaba de voz, marcando un límite que respetaron, por ahora. Al alejarse, una debilidad súbita lo obligó a detenerse. Sus patas delanteras cedieron y cayó de lado. La tierra fría le robó el aliento. Por un instante, el pensamiento cruzó su mente como un veneno. Quizás aquí termina todo. Pero incluso tendido, incluso roto, algo dentro de él se negó a apagarse. Se levantó con esfuerzo, usando pura voluntad. No había testigos de ese momento, nadie que celebrara su resistencia. Y aún así, fue una victoria. Porque levantarse cuando nadie mira es la forma más pura de supervivencia. Cuando el cielo empezó a aclarar, el león entendió una verdad brutal. La selva no iba a darle refugio, ni segundas oportunidades, pero tampoco le había quitado lo único que aún poseía. Mientras pudiera moverse, mientras pudiera decidir, no estaba derrotado. El infierno seguía, y él seguía dentro. La madrugada lo encontró caminando sin rumbo claro, guiado solo por la necesidad de alejarse del territorio marcado. Cada paso era un desafío directo al agotamiento. Sus músculos ardían, y la herida del costado había comenzado a endurecerse, atrapando el dolor dentro de una rigidez peligrosa. El león no recordaba la última vez que había dormido de verdad. En la selva, la falta de descanso no debilita de inmediato. Primero vuelve torpes los instintos. Un cambio en el viento le trajo un olor distinto. No era depredador, era carne viva, cerca. El león se agachó instintivamente, aunque su cuerpo protestó. Entre la maleza distinguió a un facóquero joven, separado del grupo, distraído. No era la presa ideal, pero era una oportunidad única. El cálculo fue rápido. Si fallaba, no tendría fuerzas para huir. Se movió con una lentitud desesperante, cada centímetro ganado a pulso. El mundo se redujo al latido en sus oídos y a la silueta de la presa. Cuando saltó, lo hizo con todo lo que le quedaba. El impacto fue torpe, desordenado, pero suficiente. El facóquero chilló, pateó, luchó. El león apretó los colmillos, ignorando el dolor que explotó en su costado. La caza terminó rápido, pero el precio fue alto. Al soltar el cuerpo sin vida, el león jadeaba, mareado. Había ganado comida y perdido más fuerza. Aún así, comió con urgencia, desgarrando la carne con ansiedad, mirando alrededor cada segundo. Sabía que el olor atraería visitantes no deseados. Comer rápido era sobrevivir.
No tardaron en aparecer. Primero, los buitres en el cielo. Luego, movimientos entre los arbustos. El león levantó la cabeza, con la boca manchada de sangre. No tenía energía para defender la presa durante mucho tiempo. Arrancó los últimos trozos que pudo y se alejó, dejando atrás lo que no podía proteger. En la selva, quedarse demasiado tiempo es una invitación al desastre. Buscó refugio en una zona rocosa, donde el terreno dificultaba el acceso a otros depredadores. Allí se dejó caer, temblando. El alimento había calmado el hambre, pero no el desgaste. Por primera vez desde la traición, permitió que el cansancio lo envolviera por completo. Cerró los ojos, solo un momento. El sueño fue breve y violento. Despertó sobresaltado con el corazón desbocado, convencido de que alguien lo observaba. No había nada. Solo el silencio pesado de la selva y la certeza de que incluso el descanso era peligroso. Se levantó lentamente, comprobando su cuerpo. Seguía vivo. Eso bastaba. Al avanzar encontró señales antiguas de una manada extinta. Huesos blanqueados, marcas viejas, un territorio olvidado. Algo en ese lugar resonó con él. Un espacio que nadie reclamaba porque nadie había sobrevivido. El león entendió que quizá ese era su único refugio. Un sitio que todos evitaban por miedo o recuerdo. Decidió quedarse, no por comodidad sino por estrategia. Allí no habría abundancia, pero tampoco vigilancia constante. Podría sanar, o morir sin ser perseguido. Mientras se acomodaba entre las rocas, el sol descendía una vez más, marcando otro día conquistado a la muerte. El león levantó la mirada hacia el cielo enrojecido. Había perdido su manada, su territorio y su lugar en el mundo. Pero había ganado algo que ningún rugido podía arrebatarle: la prueba de que seguía respirando por decisión propia. En la selva, eso tiene un precio alto, y él estaba dispuesto a pagarlo. El territorio olvidado no ofrecía descanso verdadero. Las rocas protegían el cuerpo, pero no la mente. Cada sonido se filtraba como una amenaza posible. El león permanecía inmóvil durante horas, observando, aprendiendo el ritmo del lugar. No era un escondite, era un examen constante. La selva parecía observarlo, esperando el instante exacto en que bajara la guardia. Con el paso de los días la herida comenzó a cerrarse, pero dejó una rigidez permanente. El dolor ya no gritaba, susurraba. Un recordatorio continuo de su fragilidad. El león caminaba con cautela, midiendo cada movimiento, adaptando su cuerpo a una nueva versión de sí mismo. Ya no era el cazador dominante de antes, era algo distinto, algo forjado por la pérdida. Una mañana, el viento trajo un olor inesperado. No era amenaza, no era presa, era león, pero no macho. Una hembra, joven, nerviosa, desplazándose rápido. El león se tensó. Cualquier encuentro podía convertirse en conflicto. Se ocultó entre las rocas, observando. La hembra no parecía fuerte, tampoco segura. Caminaba como quien huye de algo. Ella lo vio. Se detuvo en seco. Sus ojos se encontraron por un segundo interminable. No hubo rugido. No hubo ataque. Solo evaluación mutua. Ambos sabían que estaban al límite. La hembra retrocedió lentamente, mostrando cautela, no sumisión. El león bajó la cabeza apenas. Un gesto mínimo, no de debilidad, sino de tregua silenciosa. La hembra se fue, pero dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Estaba realmente solo? Esa noche, el león no durmió. Pensó en su antigua manada, en los cuerpos que ya no lo rodeaban. Comprendió que la soledad no solo mata el cuerpo, también erosiona la voluntad. Y la selva siempre aprovecha a quienes dudan. Al amanecer el territorio fue invadido por un ruido seco, agresivo. Perros salvajes. Una jauría en movimiento, organizada, letal. No cazaban por hambre, sino por eliminación. El león los detectó tarde. No había tiempo para huir. El suelo rocoso ya no era refugio. Era trampa. El primer ataque fue rápido. Mordidas al aire e intentos de rodearlo. El león rugió con todo lo que le quedaba,
lanzándose hacia el más cercano. Sus colmillos alcanzaron carne. Un aullido agudo rompió el caos. Pero por cada enemigo que retrocedía, otro avanzaba. El combate no era justo. Un mordisco alcanzó su pata trasera. El dolor lo hizo caer de rodillas. El polvo se levantó. La sangre volvió a manchar el suelo. Los perros dudaron solo un instante. El león se incorporó con furia desesperada, atacando sin estrategia, usando pura rabia. No luchaba para ganar, luchaba para no desaparecer. El ruido de otro rugido detuvo el ataque. No era suyo. Era profundo, autoritario. La jauría se dispersó de inmediato. Desde la distancia, la hembra apareció sobre una elevación rocosa. No se acercó. No ayudó directamente. Pero su presencia fue suficiente. Los perros salvajes no regresaron. Cuando todo terminó, el león cayó exhausto. La selva no le había dado una victoria limpia, solo otra prueba superada a un costo alto. Mientras respiraba con dificultad, entendió una verdad incuestionable. Sobrevivir no siempre significa vencer. A veces, significa resistir lo suficiente para que el infierno decida buscar otra presa. La noche posterior al ataque fue la más larga de su vida. El dolor en la pata mordida pulsaba como un fuego interno, y cada respiración parecía robarle segundos de existencia. El león permaneció tendido entre las rocas, sin fuerzas para moverse, consciente de que si alguien regresaba no podría defenderse. No rugió. No pidió nada. Esperó, con la dignidad silenciosa de quien ya ha perdido todo menos la voluntad. El amanecer llegó teñido de un rojo espeso. El león se levantó lentamente, apoyando apenas la pata herida. No había sanado, pero tampoco estaba rota. La selva, una vez más, no había terminado el trabajo. Avanzó con dificultad hasta una sombra segura, arrastrando el cuerpo, dejando un rastro que desaparecería en horas. Cada paso era un acto de desafío. El olor de la hembra regresó. No se mostró de inmediato. Observó desde lejos, evaluando. Esta vez no había miedo en su postura. Se acercó con cautela, sin cruzar un límite invisible. El león levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron de nuevo. No hubo promesas. No hubo alianza declarada. Solo reconocimiento mutuo entre dos sobrevivientes. Durante días compartieron el mismo territorio sin interferir. Cazaban por separado. Descansaban a distancia, vigilaban el horizonte. La presencia del otro no era compañía, era equilibrio. Los depredadores evitaban la zona, no por fuerza absoluta, sino por incertidumbre. La selva teme lo que no puede predecir. La herida del león cicatrizó dejando una cojera permanente. Ya no corría como antes, ya no atacaba de frente. Aprendió a anticipar, a usar el terreno, a elegir batallas. La traición lo había transformado. No lo había vuelto más débil. Lo había vuelto peligroso de otra forma. Una tarde, escuchó rugidos lejanos. Su antigua manada. No los vio, pero los reconoció. No sintió ira. No sintió deseo de volver. Comprendió que ese mundo ya no le pertenecía. Había nacido algo nuevo en él. Algo que no dependía de aceptación ni jerarquía. El león subió a una elevación rocosa al caer el sol. Desde allí observó la extensión salvaje que ahora conocía como propia. No era un reino heredado. Era un territorio ganado a través del dolor, la sangre y la resistencia. Rugió una sola vez. No como desafío, como afirmación. La selva respondió con silencio. Ningún enemigo se acercó. Ninguna sombra avanzó. A veces el respeto no se conquista con dominio, sino con supervivencia obstinada. La hembra se acercó y se sentó a cierta distancia. No necesitaban más. No necesitaban palabras. Ambos sabían que el infierno aún existía, pero también sabían que podían enfrentarlo sin desaparecer. El león, traicionado y expulsado, ya no era el mismo. No había recuperado lo perdido. Había construido algo distinto. Y en la selva, eso vale más que cualquier corona. La historia de este león no termina con la victoria clásica ni con la venganza esperada.
termina con algo más raro y más poderoso, la permanencia. Sobrevivió cuando todo indicaba que debía desaparecer. Aprendió cuando el dolor era el único maestro disponible. Y siguió adelante cuando rendirse habría sido más fácil. La selva no recuerda a los que caen rápido, pero jamás olvida a quienes resisten sin testigos. Este león no volvió a su manada, no reclamó un trono antiguo. Caminó con su herida, aceptó su transformación y convirtió la traición en el punto exacto donde nació su verdadera fuerza. Si esta historia te mantuvo respirando junto a él, entonces ya eres parte de la selva, porque aquí, sobrevivir no es suerte, es decisión.